En primer término, se debe exigir la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, aún desaparecidos, y el castigo, sin contemporización y con estricto apego a la ley, de los delincuentes materiales e intelectuales por comisión u omisión de los hechos criminales de Iguala del 26 y 27 de septiembre pasados. Los voceros de la tribu Yaqui, Mario Luna y Fernando Jiménez, injustamente presos, deben ser puestos de inmediato en libertad. Proseguir además con toda intensidad la lucha por revertir las reformas de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales en materia energética, que han trastocado la esencia de nuestra constitucionalidad, para recuperar con ello el dominio pleno de los hidrocarburos por parte del Estado mexicano e iniciar su reconstitución institucional. En este caso, habrá que presentar los recursos necesarios para llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, dentro del país, apoyar en los procesos electorales a aquellos candidatos que asuman compromiso serio y confiable de luchar por echar abajo estas reformas. Cualquier otra idea en este sentido habrá que valorarla y, de ser procedente, ponerla en práctica. Por otra parte, se debe presentar la propuesta de un cambio de modelo político-económico de desarrollo, alternativo y totalmente distinto al entreguista neoliberal que se nos ha impuesto, de creación de empleos formales, de crecimiento sostenido en el largo plazo, de industrialización, de recuperación de las capacidades productivas del campo, de respeto y capacidad plena al ejercicio de los derechos de la gente, que ponga por delante los intereses de México y los mexicanos, sin descartar por ello una participación equitativa en los procesos de globalización y una sana cooperación internacional. Elaborar igualmente un programa de combate a la corrupción, a la impunidad y de erradicación de la violencia, que debe empezar porque se muestre voluntad política en las más altas esferas del poder y se proceda en ellas a cumplir con la ley y a hacerla cumplir. En las tareas derivadas de este programa debe considerarse la participación coordinada de los tres poderes y de los diferentes niveles de gobierno, de la sociedad organizada, de los sectores académico, educativo, económico, de la salud, de los medios de información y comunicación, de la gente a partir de su actividad laboral, su lugar de residencia, etc. Las llamadas reformas estructurales del neoliberalismo, que se nos han impuesto desde 3 décadas atrás y hasta muy recientemente en materia agraria, laboral, educativa, hacendaria y fiscal, de telecomunicaciones, de energía, etc., deben revertirse y adecuarse para que correspondan a un proyecto de equidad social y soberanía política y económica. Teniendo estas propuestas programáticas como base, consideremos seriamente la conveniencia de convocar a un Congreso Constituyente que formule una Carta Suprema que sea producto de un nuevo y sólido pacto social. El Estado y los mecanismos de ejercicio del poder requieren de reformas de fondo. Los poderes del Estado, en particular el Ejecutivo y el Judicial, no deben concentrar capacidad de decisión excesiva como ahora sucede. La participación democrática de la ciudadanía es preciso se profundice y amplíe. Los derechos de la gente reconocidos en la Constitución y las leyes deben ser exigibles por el ciudadano ante el Estado. La presencia y participación de México en el mundo no debe ser más de subordinación. Organizarnos para formular las propuestas programáticas y de movilización social que requiere México y prepararnos para que se convoque en la oportunidad de vida un Congreso Constituyente, veámoslas como nuestras tareas prioritarias de corto y mediano plazo. En todas estas actividades de formulación ideológica y programática, cada uno de nosotros puede ubicarse en aquellas en las que estima aportar más y mejor, tanto en las inmediatas, las más urgentes de instrumentar, como en aquellas que deban realizarse en plazos más amplios. Frente a las condiciones del país y a las tareas por delante, se tiene que considerar con toda objetividad cómo es hoy la vida del país. La vida institucional, pública y privada, política, social y económica, se encuentra gravemente erosionada. Los responsables de las decisiones de trascendencia mayor en lo público y lo privado carecen de credibilidad y por lo tanto se anula su capacidad de iniciativa y convocatoria. Partidos políticos y organismos privados populares tienen muy escasa o nula credibilidad. El descrédito es absoluto para el Poder Judicial
en su instancia más alta, y cada vez es mayor la incapacidad del Estado para ejercer el monopolio de la coacción, actividad en lo que lo desplazan, tanto entes delictivos como corporativos que la realizan de manera informal e ilegítima. Por otro lado, están organizaciones sociales que han tomado en sus manos la atención de problemas específicos, cada vez más diversos y respecto a los cuales plantean y demandan soluciones con apego a la ley y a los principios de la democracia y la fraternidad, organizaciones a las que el Estado ve en lo general con desconfianza, si no es que les pone toda clase de trabas para el desenvolvimiento de sus actividades. A las causas de estas organizaciones enarbolan, justas y legítimas, debe brindárseles solidaridad y apoyo desde las trincheras que nos sea posible, y seguramente encontraremos en ellas solidaridad también con las causas que nosotros abracemos como propias. Ahora bien, que no se piense que pretendemos deshacernos de las instituciones y la vida institucional, de ninguna manera. Hay mucho que sirve, por mucho que haya que arreglar. Queremos una nueva norma fundamental que recupere la esencia de una constitucionalidad que recoja, actualice y amplíe los principios de soberanía, libertades y equidad que se plasmaron en las cartas de Apatzingán de 1824, 1857 y 1917. Pretendemos que se regenere la vida institucional del país con instituciones útiles, con dirigentes confiables y comprometidos con las causas del país y del pueblo. Aspiramos a que México y los mexicanos prosperen con democracia y en libertad. Compañeras y compañeros, una vez más nos acoge la hospitalidad de la Casa de la Familia Cárdenas como un hilo de continuidad histórica. Hace casi 3 decenios, un grupo de mexicanos emprendimos la tarea de denunciar las graves desviaciones del gobierno en demanda de un cambio de rumbo y de otorgar plena libertad a los ciudadanos para elegir a sus gobernantes. Tuvimos la virtud de desnudar la verdad y la fortuna de compartir. La sociedad despertó del escepticismo, inundó calles y plazas, pero le arrebataron la victoria y cancelaron por un tiempo su porvenir. El país vivía agobiado por las presiones externas y el enorme peso de sus deudas, injusticias y rezagos. Pese a todo, una ciudadanía ignorada enarbolaba su espíritu combativo y se rebelaba frente a un sistema sostenido en la marginación y el entreguismo. En vez de una economía orientada al aprovechamiento de nuestros recursos y riquezas, se había instaurado una política especulativa que ahondaba las desigualdades, desvalorizaba el trabajo, paralizaba la industria y cancelaba las expectativas de las nuevas generaciones. El país había iniciado una franca involución histórica, marcada por la concentración del ingreso y el abatimiento de la calidad de vida de los mexicanos. Los abismos entre clases sociales incidían ya en una recomposición étnica y cultural del país que lo aproximaba al modelo colonial de las castas y las segregaciones, un régimen de explotación bajo el disfraz de una economía exportadora. Se había perdido la dimensión creadora del quehacer político e instalado en su lugar la arbitrariedad y el oportunismo. Un Estado cada vez más, un Estado cada vez más vacío de pueblo nos conducía a una nación sin Estado y finalmente a la pérdida de aquello. Esos eran los espacios desertados que estábamos obligados a poblar. Era menester
encontrar en la participación democrática la guía de una estabilidad verdadera en la que se asentara el desarrollo del país. Ese fue nuestro mensaje, que hoy mantiene plena su vigencia. A pesar de los enormes fraudes cometidos, ensayamos nuevas formas de organización política y la mayor parte mantuvimos rectitud en la conducta y en la palabra. Otros reprodujeron miméticamente los vicios del antiguo régimen. Empeñamos incontables esfuerzos en una transición democrática a través de reformas legales que por infortunio han naufragado en la complicidad y en la metástasis de la corrupción. Nos preceden años de confusión y extravío de las fuerzas políticas. El cambio que habíamos diseñado sucumbió a los golpes del hurto y de la ignorancia, hasta terminar por último abortándolo. De un sistema de partido hegemónico transitamos a un régimen hegemónico de partidos incapaz de devolver al pueblo sus derechos soberanos. Caímos finalmente en las redes del neoliberalismo que habíamos pregado por extirpar. Un ciclo histórico está por completarse. El país no resiste más la continuación de este régimen autoritario y de esta economía disolvente. Las vías convencionales para la acción política están agotadas. La soberanía nacional rematada y la miseria del pueblo sin horizonte. Las principales decisiones han sido trasladadas al extranjero y determinan, como en el caso del remate de los hidrocarburos, la frontal violación de los principios fundamentales de la Constitución. La Suprema Corte cancela a los ciudadanos su facultad inalienable de revocar las disposiciones adoptadas por los poderes de la Unión. Tratan de colocar al pueblo en estado de indefensión. La cauda de agravios cometidos contra la nación es innumerable. La claudicación del Estado frente al abuso de capitales transnacionales, el secuestro de las instituciones públicas por los poderes fácticos, el imperio de la narcopolítica, la pérdida de jurisdicción estatal sobre el territorio, la impunidad de los medios de comunicación, la entrega de los recursos naturales en las ambiciones privadas, el desmantelamiento del campo y el despojo de tierras a los campesinos, un estancamiento económico que durante 30 años ha degradado la calidad de vida de los mexicanos, el empobrecimiento masivo de amplios sectores de la población, el incumplimiento de los derechos a la alimentación, a la educación, a la tierra y al trabajo, el desplazamiento forzado de millones de connacionales, el deterioro progresivo e inconstitucional del salario, la criminalización de la protesta social, la desaparición de personas por la autoridad, el asesinato masivo de grupos de la población y la brutal disparidad en la distribución del ingreso nacional, que ha permitido el enriquecimiento obsceno del 1% de la población y la pauperización ultrajante de 60 millones de compatriotas. La práctica lacerante de la tortura, el sistemático feminicidio, el ecocidio indiscriminado, las ejecuciones extrajudiciales, la trata de personas, la violencia sexual, la criminalización de la pobreza, la aberrante condición, la aberrante carcelaria,
la militarización del país, la insultante y exclusiva partidocracia, además de las desviaciones del aparato de justicia. Lo ocurrido con los jóvenes de Ayotzinapa es un acontecimiento emblemático de extrema gravedad. El estúpido agravio contra nuestros jóvenes ha encontrado un repudio unánime de la sociedad y calcinado lo más íntimo de la conciencia mundial. No es tolerable tan afrentosa descomposición del Estado mexicano en los tres órdenes de gobierno, en los tres poderes y en los partidos políticos. Asistimos a la descomposición del cuerpo social, a la disolución de los referentes colectivos, a la impotencia de los ciudadanos y a la pérdida de la identidad nacional forjada durante siglos. La instauración del cinismo conduce a un circuito perverso en que la comunidad se degrada en la sumisión y la nación deja de respirar por carencia de valores. Amigas y amigos, la cruel y omnipresente violencia es fruto de la podredumbre de las instituciones. Hay que reconstruirlas desde su raíz. No se trata solo de un cambio de personas, sino de un nuevo marco jurídico y una nueva moral pública. La encrucijada es evidente entre el endurecimiento del régimen y el ejercicio cabal de la soberanía popular. La primera declaración de derechos en la historia reconoció la resistencia a la opresión que en nuestra tradición constitucional significa que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo y que éste tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de gobierno. Es necesario un acto supremo de la conciencia nacional para reconstruir la vida pública del país y llevar a cabo un ajuste de cuentas con su pasado. Sin un esclarecimiento satisfactorio y puntual para las víctimas, no podremos alcanzar la paz. La sociedad clama el destierro definitivo de la impunidad y la supremacía de la justicia sin cortapisas por hechos que han lastimado el corazón mismo de la nación. Hemos insistido en la oportunidad que ofrece el centenario de la Constitución de 1917 para lanzar la iniciativa de una nueva Constitución coherente, patriótica y libertaria, a la altura de nuestro tiempo. El renacimiento de la nación demanda un nuevo pacto social entre los mexicanos, lo que implicaría la depuración en profundidad de las prácticas y de los cuerpos políticos del país. Significaría también la emergencia de una nueva generación en la conducción de los asuntos públicos, comenzar a tejer una historia distinta para construir una patria nueva. Muchas gracias. Está el país en peligro. ¿A dónde va Peña? Al autoritarismo, no le queda otra. Si no nos organizamos, el país estará en la peor crisis de la historia. Y entonces, sí es un llamado fundamental a eso. Gracias, compañero.
el momento en que estamos viviendo, como ya se ha dicho, es de muy grave riesgo. Sin embargo, también es una oportunidad histórica de cambio. Hoy en día existen formas de participación ciudadana que tenemos que tomar en cuenta. Las manifestaciones corren dos riesgos. Primero, el que hemos visto, en donde con todo propósito provocadores lo que tratan es de involucrar a la sociedad entera para convertir en violencia lo que no es el espíritu de lo que está sucediendo. El otro es que sabemos que las manifestaciones tienden a agotarse. El cansancio de la gente después de varias veces de participar y ver que no se consiguen los objetivos tiende a apagar la conciencia. Por eso tenemos que buscar nuevas formas que se han probado ya en otros lugares. Y yo lo que propongo aquí, y lo he platicado con el ingeniero Cárdenas, es la realización en el año próximo de una gran consulta nacional como la que se pretendía realizar y que la Suprema Corte de Justicia nos ha negado el derecho. Pero la sociedad tiene la capacidad para hacerla, y creo que lo que aquí, los hechos que se han mencionado, las afirmaciones que se han hecho, pueden dar lugar a una consulta ya no solo para preguntarle a la sociedad si está de acuerdo con las alteraciones que se han hecho a la Constitución en materia energética, sino a muchas otras cosas como las que aquí se han planteado. Hacer una consulta hoy en día con toda la tecnología que tenemos a nuestro alcance es algo factible, es algo económico y es algo que en lugar de desgastarse genera expectativas. Y esas expectativas, con el solo hecho de que en la prensa internacional se sepa que la sociedad mexicana está organizando una consulta para mostrar que no está de acuerdo con todos los desmanes y con todas las alteraciones que se han hecho a la Constitución, puede generar una expectativa mundial que ponga a México en el centro y que vaya haciendo que crezcan las expectativas por lo que se va a lograr en esta consulta. Invitar a la sociedad mexicana a organizar esta consulta, a poner mesas en todos los parques de pueblos y ciudades para que esto que aquí se ha dicho, más otras cosas que puedan decir los otros elementos de la sociedad, pueda ser puesto a consulta por la nación entera, es una posibilidad. Esa es la propuesta que quisiera hacer. Bueno, yo lo que quisiera decir es que en este momento trágico del país no podemos dejar afuera nuestra reflexión y nuestra posición ante la herramienta que hace 25 años formamos para transformar la forma de hacer política que se estaba llevando a cabo, y que ahora ese instrumento que es el PRD ha renunciado a los principios y es parte fundamental y protagonista de esta situación que se está viviendo. Es el dinero en lugar de los principios y el pragmatismo político, el uso de los servicios públicos para condicionar la militancia, es el asesinato y la desaparición de esos 43 en un municipio y en un estado amarillos lo que nos compete. No podemos dejar eso de lado, y yo simplemente me sumo a la exigencia de Cuauhtémoc de que renuncie la dirigencia del PRD, porque ese PRD ya no nos representa, ni en Guerrero ni en muchos otros lados. No nos hagamos, hay muchos más abarcas de los que ahora aparecieron, porque se ha elegido a los candidatos y a los gobernantes y a los representantes populares por su dinero para hacer campañas
y no por su compromiso con los principios que nos hicieron nacer. Entonces yo sí creo que no podemos dejar fuera esto. Quizás no sea el momento de debatirlo, pero simplemente yo quiero poner sobre la mesa que ese PRD es el que ha renunciado a ser el PRD que formamos. Con la nostalgia de los que construimos un proyecto diferente de nación casi a finales del siglo pasado, creo yo que este grupo marca una pauta en el país y reescribe una historia. El hombre más importante del fin del siglo pasado es el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y la corriente democrática, y prevalece ahora. Se construye un proyecto democrático, se construye un partido democrático y se lucha y se triunfa. No tuvimos los elementos para poder contar en ese momento, no tuvimos los elementos para poder cuantificar y defender, porque muchos éramos nobles, aprendices. Pero México ganó en 1988 con una lucha sin gasolina, sin despensas, solo con saliva. Nuestra herramienta fue la saliva. Mi nombre es Jaime Enríquez Félix. Fui candidato a gobernador por Zacatecas. Sacamos una votación histórica. Vencimos a la fuerza tradicional que era el PAN. Acotamos en 200,000 votos al candidato del gobierno. Y vino una tradición donde pudimos ganar 2 gobernaturas. Las perdimos porque se expulsó a la inteligencia del partido. Los malos expulsaron a los buenos y parte de los buenos estamos aquí. Allí estábamos en la corriente democrática, en esa lucha inicial, los líderes obreros, Campa, Aroche Parra, estaban los intelectuales, había gente del movimiento familiar cristiano, habíamos gente de buenas conciencias como yo que nunca había participado en política. Yo era rector de una universidad privada, no pública, que fue la primera donde pudo entrar Cuauhtémoc Cárdenas a un debate. No nos dejaban entrar al Poli, no nos dejaban entrar a la UNAM, no nos dejaban entrar a ningún lugar. Ahí fue donde construimos una pequeña voz que se puso a demandar. Yo creo pues que nuestro compromiso es muy grande. Seguimos juntos. Casi todos estamos asilados en la sociedad civil. Hemos dejado nuestro partido porque nos da pena con nuestros hijos, nos da pena con nuestros hermanos, nos da pena con nuestros vecinos, que nos preguntan, ¿qué haces allí? Tú trabajas, tú estudiaste, ¿qué haces allí? Pues tenemos que asumir que el tiempo que estuvimos allí es porque el partido tuvo un comportamiento ejemplar, democrático, y construyó no solamente una alternancia, sino un cambio de gobierno que por errores y por situaciones adversas no asumimos. Yo creo pues que este inventario humano, este inventario cultural, tiene la fortaleza de emprender un nuevo proyecto. El ingeniero Cárdenas nos ha dicho en esta mañana cuál es su punto de vista. Nuestro amigo Porfirio habla de otro planteamiento. Yo creo que no solamente es una reunión de sentimientos, de agruparnos, tenemos la potencialidad de iniciar nuevos proyectos, de sanear la nación, de sanear las instituciones, pero no más de lo mismo. Se pasó del presidencialismo a la partidocracia. No sé si estaremos mejor ahora o peor que antes. Vamos pues, con el talento colectivo, con los liderazgos naturales que tenemos, a impulsar nuevas ideas, nuevas concepciones, pero tampoco nos montemos en los movimientos naturales. Dejémonos que los jóvenes hagan sus planteamientos, no les quitemos sus banderas, no podemos pudrirlos. Pudrimos el movimiento 132, iba bonito. Después hubo sindicato de trabajadores, sindicato de profesores. No los dejamos ser, hay que dejarlos ser. Necesitamos ser reemplazados nosotros por los jóvenes, que ellos hagan sus movimientos, que nos dirijan,
que nos conduzcan. Esa debe ser nuestra actitud, respeto a la juventud y un proyecto como el de la corriente democrática, que éramos menos que lo estamos aquí. Éramos menos, ¿no? Recuerdo el rancho acá para Toluca. ¿Cuántos éramos? ¿Cuántos éramos? Éramos nada. Las giras de Legión Carnes iba con un ayudante y él solito. Y adelante una camioneta con Maldonado abriendo cancha o informando. Así se hizo, sin dinero, sin recursos. Y los pueblos se amontonaban para ver una nueva dirigencia. Amontonémonos nosotros para crear un nuevo proyecto. Gracias. Ha tocado fondo la desigualdad, las formas de acumulación de la riqueza, la desaparición del empleo formal, la disolución del salario, de los derechos sociales, la disminución al mínimo del Estado social son ya intolerables, y ante eso necesitamos construir nuevas propuestas de la mano de la gente. El segundo punto que quiero decir, ya lo han dicho aquí varios, pero quisiera recalcarlo, es que tenemos que tener frente a la crisis determinada por la corrupción, por el clientelismo, por el simple afán de autorreproducción que determina la clase política, nuevos interlocutores, y esos interlocutores son en primer lugar aquellos que construyen todos los días el movimiento social en las calles. Los movimientos sociales, sobre todo los movimientos sociales en las calles de nuestra ciudad, son lo mejor que tenemos y sin duda el espacio desde el cual se puede todavía construir una esperanza. Hay que hablar con ellos, hay que dialogar con ellos y trabajar de la mano, discutir, escucharnos y generar un puente que en efecto es generacional entre la enorme importancia que tuvo la corriente democrática, la unidad de las izquierdas, que hoy se ve también bastante puesta en duda, y lo que dentro de ese movimiento, desde mi punto de vista, como ya lo han dicho aquí, lo dijo Jaime, lo dijo el Güero González, es lo más valioso, que son los jóvenes. ¿Qué hubiera sido de la izquierda en 2012 sin los jóvenes del movimiento Yo Soy 132 en las calles? Es decir, el resultado hubiera sido otro. ¿Qué sería en este momento del país si aún en enormes dificultades, aún a contracorriente, cientos de miles de personas, empezando por los jóvenes, estuvieran saliendo a la calle a exigir justicia, a decir que las cosas no pueden seguir como están? Ya lo dijo Porfirio, estamos en una crisis muy muy grave, una crisis de legitimidad del Estado, de las instituciones, de los partidos, donde la respuesta al qué hacer que todos nos estamos haciendo debería ser la tarea más importante, pero hay que construirla entre todos. Finalmente, creo que de todo esto sí tiene que resultar que nos propongamos construir un nuevo programa que ponga al día las ideas de la corriente democrática y de la izquierda unida, que conquistó, en efecto, que ganó las elecciones en el 88, que las volvió a ganar en el 2006, y que sea un programa que represente para la gente una plataforma, un principio de esperanza. Después, además de los movimientos sociales, hay algo en lo que muchos de los que estamos aquí tenemos que profundizar, y es la importancia que tienen las ciudades, los gobiernos locales, las nuevas formas de participación elementos en los cuales sin duda podemos incidir. Hay que hacerlo trabajando siempre con ética, con una ética de la responsabilidad compartida, mirando por los principios y los valores frente a esta crisis que parece no tener salidas, pero que ante la cual no podemos cejar. No creo que sea una encrucijada, es un asunto de moral, es un asunto de ética pública, es una obligación y es una cuestión de sobrevivencia para millones. Muchas gracias. De análisis, de concurrencia. Y en ese sentido, desde luego será necesario poder tener espacios a los cuales se pueda acudir y proponer y tal vez organizar diálogos, espacios de reflexión, pero lo más importante es coincidir en algunos señalamientos que aquí se han hecho. No hay propuesta para discutir lo que corresponde a los partidos políticos. Sí la crítica que como ciudadanos podemos hacer en los espacios correspondientes. La propuesta es sumarse a lo que nos está enseñando el movimiento de la sociedad, en particular la de los jóvenes. Y de ahí encontrar algunas alternativas próximas, probablemente será la opinión que se pueda recibir, tal vez un buzón,
o foros equivalentes para poder recibir opiniones y encontrar causas de reflexión y diálogo. Ha habido antes experiencias en nuestro país. Recuerdo el Círculo de Estudios Mexicanos, recuerdo el Movimiento de Liberación Nacional y otras modalidades que buscaban era la participación más allá de partido alguno. Y ahora se trata de ir más allá de los partidos, ellos tienen su propia tarea, pero la sociedad los supera en ese sentido y lograr la comunicación con la sociedad y las organizaciones de los jóvenes y el papel que ellos tienen. Ese es nuestro primer reconocimiento y un saludo de la corriente democrática a esas nuevas expresiones de la sociedad y de los jóvenes de México. Debemos de obligar al Estado mexicano, cuando digo Estado mexicano, tendríamos que obligar al gobierno federal, al Congreso de la Unión, al Poder Judicial, a los gobernadores, a hacer un cambio verdadero para volver al Estado de Derecho. Creo que es indispensable la organización de todos para hacer una propuesta política de gran envergadura. Creo que es el momento de iniciarla y construir una propuesta política de gran alcance. Muchas gracias. Con todos ustedes. Segundo, reconocer y agradecer el esfuerzo que durante décadas, pues todos los aquí presentes, en la medida de su posición, su interés, su capacidad, su ubicación en la sociedad, ha hecho como una contribución de este país. Algunas ideas. Primero, el Estado es el universo de individuos y ciudadanos que estamos vinculados por lo ético, no es el gobierno. Y lo que ha ocurrido en los últimos 30 años es que los poderes públicos se han sometido, se han subordinado a la dinámica de acumulación del capital global. Y eso está en un proceso de destrucción de México como Estado-nación. Esa es la coyuntura histórica en la que nos encontramos. Hace 100 años, México estaba siendo invadido, en 1914, por una gran intervención de los Estados Unidos, que estaban directamente garantizándose el suministro de petróleo en el inicio de la Primera Guerra Mundial. En estos 100 años, México avanzó, pero en los últimos 30 ha habido un proceso de disolución del Pacto Nacional. La Constitución se fue sistemáticamente destruyendo al grado de que hoy en realidad podríamos decir que ha habido un golpe de Estado constitucional, porque se han hecho reformas contra cuestiones fundamentales de la Constitución de 1917. Y el propósito es la instauración de un sistema de una economía colonial. Y la única forma de mantener una economía colonial es mediante la violencia multidimensional y la vulneración de la democracia. 1988 fraude, 1994 asesinato del candidato Colosio, año 2000 toda la parafernalia de las tepocatas y las víboras prietas, después el haya sido como haya sido, la compra de Monex, etc. Entonces, la vulneración de la democracia y la violencia es intrínseca al establecimiento de este sistema. Los partidos políticos no son fines en sí mismos, son medios. Y por lo tanto se deben revisar sus acciones y decisiones en función de sus resultados, su actuar. De manera que todo esto es inviable. México no ha crecido ni va a crecer. Y toda la dependencia multidimensional de la alimentación, las telecomunicaciones, etcétera, va hacia una supresión de nuestras libertades. ¿Qué democracia puede haber en una nación donde todos los teléfonos, la radio y la televisión pasan por mediaciones de las empresas extranjeras? ¿Qué debate público? De manera que ese es el tamaño del reto. Y yo agradezco esta convocatoria, esta invitación a que en el ámbito de lo ideológico discutamos y generemos una gran conciencia en toda la nación sobre la condición histórica en la que estamos. Y que segundo, encontremos a partir de toda esta multiplicidad de fuerzas, expresiones, organizaciones, movimientos, etcétera, una capacidad orgánica y política capaz de cambiar la correlación de fuerzas. Ciertamente, entonces, en todo esto es fundamental considerar la participación y la posibilidad de que desde los distintos ámbitos podamos todos aportar. Ese es el gran problema práctico, político, cómo organizar desde toda esta multiplicidad esa capacidad de concentración de poder ideológico y político para cambiar la correlación de fuerzas.
una recomendación y una reflexión. No sería bueno, y lo hemos comentado con nuestros amigos de las organizaciones sindicales, de las organizaciones campesinas, que en ejercicio del derecho a la información, el artículo 6, solicitemos, tal vez sea un núcleo muy amplio de organizaciones sociales, campesinas, una concesión de radio y televisión abierta. Hoy están por entregarse otras 2 cadenas a los mismos intereses. Necesitamos un instrumento, que además existe una jurisprudencia de la Suprema Corte en el que el dinero no debe de ser un límite al ejercicio del derecho a la información. Hoy, en este momento, necesitamos un instrumento que nos permita que esta capacidad de pensamiento y de organización disponga de recursos con capacidad de incorporar a todos en esta gran dinámica del cambio del país. Muchas gracias. Hablo de la perspectiva abierta por las 2 intervenciones iniciales esta mañana y enriquecida y complementada por varias de las otras intervenciones que hemos escuchado. Me refiero solo a 3 cuestiones. Se ha mencionado ya la necesidad de organización para que la avenida de actualizar un programa a la medida de las actuales necesidades de México, democrático, incluyente, abierto, que desemboque en un esfuerzo de reconstrucción constitucional del país, requiere una organización eficaz, también incluyente y también abierta, y que a mi juicio debe estar separada y por encima de los partidos políticos, no porque sea superior a ellos, sino porque pretende aglutinar planteamientos que pueden provenir de muchos de ellos, particularmente los de la izquierda, y al margen, porque para ser incluyente necesita situarse a un lado de entidades por definición excluyentes. Segundo, una organización que se esfuerce por incorporar a las mujeres y a los jóvenes. El equilibrio de género de esta reunión podría mejorar muchísimo con una mayor participación femenil, y quienes tenemos que ser relevados en lo inmediato necesitamos también a los jóvenes que realicen las tareas del momento. No se ha mencionado una perspectiva que en el trabajo hacia un nuevo constituyente podría ser fundamental y quizá de instrumentación más rápida: la reforma del poder, para poner coto a la deriva represiva del régimen a la que aludió González, para poner coto a esa deriva represiva cada vez más clara. Podría pensarse en avanzar hacia lo que se ha llamado en México un gobierno de gabinete, de suerte que las facultades del Ejecutivo estén más acotadas y sea menos el voluntarismo del presidente el que defina los rumbos y las opciones del país. Quizá en esa perspectiva amplia de un nuevo constituyente, pensar en una reforma del poder que establezca un jefe de gobierno y un gabinete responsables ante el Congreso permita poner coto a la muy peligrosa deriva recesiva que se ha anunciado en las últimas semanas. Gracias. Es muy importante. Hay una gran sordera del poder frente a los reclamos de la sociedad. Para el poder, para el Estado, no ha pasado casi nada, y el problema de Tlatlaya, el problema de Ayotzinapa, el problema de Iguala, prácticamente está resuelto. Frente a esta sordera del poder, la sociedad se está movilizando cada vez más y el poder no responde, no hace caso, no entiende
no escuchan, no dan ninguna respuesta a los reclamos de la sociedad movilizada. Y cuando hablo de Estado, hablo en primer lugar del gobierno federal, de la presidencia de la República, pero también del Poder Judicial y también de los partidos políticos. La dirección de los partidos políticos, incluyendo el PRD, tampoco responde a los reclamos de la sociedad. Tampoco cree que ha pasado realmente nada grave, que la vida puede seguir como está o como ha estado y que no hay nada que cambiar. Por eso el abismo entre la movilización de la sociedad y el Estado se está haciendo cada vez más ancho, cada vez más grave, cada vez más profundo. Y eso solo puede llevar a dos caminos: a una radicalización de la protesta frente a la sordera absoluta del poder y a un endurecimiento del poder para aplacar esa protesta. De seguir las cosas como van, nos vamos encaminando a un enfrentamiento cada vez más grave, cada vez más fuerte, cada vez más sin solución, cada vez más irremediable entre la movilización de la sociedad y la sordera del poder, la incapacidad del poder para proponer una salida, la incapacidad del poder para dar respuesta a la movilización de la sociedad. Y en esa condición la única respuesta del poder solo puede ser el endurecimiento, la criminalización de la movilización y una mayor escalada represiva. Este no puede ser el futuro de la nación, este enfrentamiento cada vez más patente, cada vez más fuerte entre la sociedad movilizada y el Estado. No puede ser el futuro inmediato del país. Por eso me parece que una cuestión que puede ayudar a resolver esta situación, además de lo que se ha planteado, es, en primer lugar, buscar la verdad, porque lo que la gente movilizada en todas estas marchas, lo que quiere es la verdad y no confía en la respuesta del Estado frente a los hechos que han acaecido en los últimos días, sobre todo en el caso de Iguala. No cree que la verdad se haya dicho, no cree en la verdad que pregona el Estado. Por eso me parece muy importante considerar la posibilidad de que todos aquí presentes propongamos la formación de una comisión independiente de la verdad. Una comisión de la verdad formada por ciudadanos intachables que no hayan estado vinculados a los partidos y al poder, pero reconocidos por la propia sociedad movilizada, pueda formar parte de esa comisión independiente de la verdad, que pueda encontrar efectivamente una explicación de lo que pasó, de lo que está pasando en el país y del drama que estamos viviendo por la violencia, por el asesinato masivo y por la violación constante de los derechos humanos. Yo invito a esta reflexión para que apoyemos la formación de esta Comisión Independiente de la Verdad, que sea reconocida legalmente, pero que no forme parte del Estado, para que así la sociedad pueda empezar a reconstruirse en un movimiento organizado que pueda llevar a una reforma profunda del poder, de las leyes, de la Constitución, del Estado, y no avancemos, como está sucediendo en este momento, a una confrontación cada vez mayor, irremediable y con un fin que no podemos calcular entre la sociedad movilizada y el Estado. Muchas gracias. Y quisiera platicar un poco de lo que está pasando desde la mirada de las organizaciones de sociedad civil. Varias de estas organizaciones son, como las que decía el ingeniero, las que están trabajando en el territorio ya con liderazgos jóvenes. Y en el caso de la marcha del 20 de noviembre, varias de ellas estuvieron tratando de orientar a los jóvenes frente a los enormes riesgos de penetración de la marcha por grupos interesados. Para estas organizaciones fue claro que la marcha fue penetrada por soldados vestidos de civiles y que parte de la agresión final provino de estos soldados y de anarquistas. Es cierto que hay jóvenes a los que no se les puede controlar de ninguna manera, ni quieren entrar en ningún proyecto y lo único que quieren es destruir, pero la mayor parte, el lanzamiento de petardos y todo esto no provino de los anarquistas,
provino intencionadamente de un propósito de asustar a la gente que estaba ahí. De esta marcha, 31 jóvenes fueron apresados de la manera más infame, porque los apresaban engañándolos. Y para protegerlos hay varios abogados de las organizaciones civiles que están tratando de sacarlos antes de que los condenen. Hay una instrucción de la Procuraduría General de la República al gobierno de la Ciudad de México de que no deje que se vayan estos chicos hasta que no se pruebe si usaron explosivos. Liberaron a 11 de los 15 chicos que fueron tomados en el aeropuerto, pero cuando llegó la orden de la PGR han dejado a 4 que ya están en reclusorios. Los abogados de las organizaciones civiles que están trabajando en esto están siendo ya amenazados. Es decir, los demonios están sueltos ya y están matando, llevan ya 300 líderes sociales que han desaparecido en los últimos tiempos. Y ya anoche a un hermano de estos jóvenes ya lo pasearon por toda la ciudad. Y a mí lo que me preocupa es el rol que está teniendo el gobierno de la Ciudad de México, que es un gobierno perredista y es un gobierno que no dialoga ni con la gente y no dialoga con las organizaciones. Es el peor momento que hemos vivido en términos de vinculación con los gobiernos de la ciudad. Y a mí me parece que ahí hay una exigencia que se tendría que hacer al gobierno de la ciudad de qué está pasando. Bueno, el señor Mancera fue felicitado junto con el Procurador General por la maravillosa limpieza que hicieron del Zócalo, apoyados con las cámaras de Televisa, que no mostraron los desastres que hicieron los policías en las laterales del Zócalo, donde muchos compañeros quedaron lastimados. Hay un grupo maravilloso que se llama Marabunta, que va y establece puestos de protección y de atención a gente que es lastimada en las marchas. Estos grupos, Marabunta, Cauce Ciudadano, Barrio Activo, están en terrible riesgo. Y yo creo que una obligación de todos nosotros es denunciar la situación y protegerlos. El otro tema que yo quería tocar es relacionado con un esfuerzo que estamos haciendo las organizaciones civiles de convocar a un diálogo social. El martes vamos a hacer una reunión donde vamos a tratar de definir algún tipo de metodología que nos permita desatar el diálogo de abajo para arriba. Hemos tenido varias experiencias de hacer intencionalmente un diálogo entre sectores, pero desde el Distrito Federal, y el reclamo sistemático es: no nos escuchan, no toman en cuenta los dolores y el sufrimiento que estamos viviendo en los territorios. No tenemos que olvidar que nosotros vivimos en un capelo de protección. Lo que estamos viviendo en la Ciudad de México no tiene nada que ver con lo que están viviendo las gentes en el territorio. Y entonces no somos sensibles al nivel de sufrimiento que hay en el territorio por la violencia. Violencia entre empresas transnacionales que están expulsando gentes de los territorios porque no los dejan explotar las minas, están coludidos con crimen organizado y con los políticos locales. El nivel de emergencia humana y de tragedia humana que se está viviendo en el territorio nacional es enorme y yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Yo no sé cuánto tiempo tengamos, ingeniero, pero la situación es realmente muy grave. Gracias. Yo soy Román Cartagena, soy de una organización de jóvenes, se llama Jóvenes ante la Emergencia Nacional. Apenas hace una semana hicimos una audiencia trastemática con el Tribunal Permanente de los Pueblos, que se llamó Destrucción de la Juventud y Generaciones Futuras. Ahí participaron cerca de 28 estados, con 70 casos en concreto que se presentaron, donde se denuncia al Estado por una sola cuestión, que es la destrucción de la juventud. Pero no solo la juventud actual,
sino ahí tomamos en cuenta la destrucción de los jóvenes desde el 68, la destrucción de los jóvenes del 88 cuando lucharon por una democracia, por lo del 2000, lo del 94, el lanzamiento zapatista. Ahí demostramos que parte de las reformas neoliberales también es entregar a la juventud, ¿no? Pero entregarla destruida, sometida totalmente. Creo que pues todos conocemos el caso de Ayotzinapa, pero para mí es lamentable saber que tenían que desaparecer 43 normalistas, asesinar 6 más para que el pueblo y más la izquierda o la gente que está movilizando supiera que existe un proyecto que se llaman normales rurales, ¿no? Es lamentable, y yo recuerdo mucho a un compañero, a Raúl Álvarez, que él siempre cada año hacía algo por las normales, llevar libros, víveres, iba a dar pláticas. O sea, creo que también hay una responsabilidad muy grande de nosotros de saber qué es lo que vamos a construir del país, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a llevar? Creo que ahora sí que nos alcanzó el futuro, no tenemos vuelta para atrás. Creo que la nueva constituyente o un proceso de construcción del país tendría que ser de todos los sectores, o sea, me refiero a todo, a apoderar al pueblo, ¿no? Regresarle el poder al pueblo, y por eso yo hago una propuesta a esta reunión. Creo que podemos construir asambleas permanentes de los pueblos, una cosa que se replique en cada estado, en cada municipio, que sea realmente el interés del pueblo que emane en estas asambleas, y decirles que no basta con la solidaridad, ¿no? Creo que podemos hacer mecanismos políticos, mecanismos jurídicos para buscar la justicia. Yo le decía hace un momento a un compañero que qué pasaría si este pueblo haya encontrado la justicia para tantos desaparecidos de los años 70, si el PRD hubiera preocupado por el asesinato de sus militantes en el sexenio de Carlos Salinas, ¿qué hubiera sucedido, no? Quizá no estuviéramos viviendo en tanta impunidad que nos afecta no solo a los jóvenes, también a las generaciones futuras. Y en ese tribunal lo que advertimos es de que pues no hay futuro. Si no paramos este país y cambiamos de gobierno, construimos una nueva nación, creo que no tenemos, solamente lo que nos espera es una intervención, porque también no solo nosotros queremos dirigir este país, ¿no? También son los intereses norteamericanos los que están apostando a la desestabilización y al control total, ¿no? de todo lo que representa la riqueza de este país. Entonces yo propongo 4 cosas fundamentales. Una, mecanismos jurídicos para poder revocar mandatos, ¿no? Que sea un proceso nacional para poder tumbar a Peña Nieto. Mecanismos sociales, que haya de participación y de acuerdos sociales, porque hay muchos actores sociales que pues no encuentran interlocución, porque tenemos una práctica de que todo el mundo está pues no se entiende, no nos podemos sentar a dialogar, no hay debates. O sea, creo que es un problema que también está afectando tanto a los estudiantes como a todos los sectores que están preocupados por un cambio, ¿no? Creo que podemos hacer eso nosotros pues desde una plataforma política, ¿no? Y recuperar el partido, que creo que es un partido histórico, es un partido que le representa al pueblo la lucha más importante que ha tenido, ¿no? Y eso, si es preciso, hay que tomarlo por asalto. Cuando esa reunión tuvo lugar, y que no saben ni quiénes fuimos, ni qué hicimos. A mi juicio, ahora que se está planteando toda serie de inquietudes con respecto a nuestra vida partidista, que lo sé no es el tema de esta reunión, pues lo primero que hay que tener claro es que esta casa no es la sede de una corriente del PRD. Esta casa es la sede de una corriente histórica de la nación. Son 2 cosas distintas. Lo segundo, que hay que ver cómo vamos a entablar una relación con esos muchos jóvenes que están allá afuera y que no necesariamente coinciden con nuestra visión ni con nuestros planteamientos. Y tercero,
en mi opinión. Ahora ya es difícil que podamos decir, pues habrá que esperar cómo vienen los acontecimientos, porque ya sabemos cómo los acontecimientos van a venir. Creo que si se está planteando una propuesta de refundación, nosotros deberíamos tener un instrumento, una nueva organización política, constituyente, liberal, republicana, que pueda tener otra cara para relacionarnos con aquellos que tienen 20 años y que, como les dije, hace bien 27 años ni siquiera existían. Les agradezco mucho. A la democratización del país, al fin del autoritarismo, acabar con el partido de Estado. Y lo logramos. Democratizamos el país, tanto que yo, teniendo 27 años, tuve la oportunidad de ser diputado federal representando al distrito de Tacámbaro, Michoacán. Y hoy veo en esta reunión y platicando con mi amigo Jorge Reza, que me decía que no hablara, que qué iba a decir. Yo veo como que medio nos la complicamos en algo tan sencillo como que la gente, los ciudadanos, están movilizados porque están cansados de la delincuencia, del crimen organizado, y que el Estado mexicano sea parte de ese crimen organizado. Y el día de hoy, yo entiendo, nos están convocando a un nuevo constituyente, a luchar por una nueva constitución donde los ciudadanos, nosotros los ciudadanos todos, seamos el eje de la transformación del país. Y le decía a Jorge, que nos lo pasamos ahorita platicando, que cómo le podríamos llamar para que no se oyera, para que se oyera más chingón, dicen aquí. Yo le decía, este es el fin, pero no lo quería decir así, pero no encontraba otra palabra, de la partidocracia. Y él me decía, no, de la sectoricracia o algo así. Yo los invito a estar a la altura de los ciudadanos que ya están luchando y que están transformando este país. Y los invito como ciudadano a creer, así como creímos que podíamos con la democracia terminar con el partido de Estado, hoy creamos en una nueva constitución donde los ciudadanos seamos... Podemos transformar las cosas en el país. Es necesaria la confluencia de todos. Y también bajo la convicción de que la nación ante los acontecimientos nos llama a la unidad, a todos. Yo veo aquí muchas caras, muchas personalidades políticas que han tenido responsabilidades políticas diversas y han tomado decisiones en la vida política nacional que han dibujado la realidad que hoy tenemos en el país. A veces hasta en posiciones político-electorales distintas. Y sin embargo pienso que no es momento de juzgar a nadie, ni es un tema de buenos y malos. Yo creo que el grave problema de la nación nos llama a todos a la unidad. Cuando nuestro México está dividido es cuando más ha perdido. Creo entonces que este esfuerzo, como aquí ya varios lo han dicho, tiene que ser más allá de los partidos.
y sus problemas internos que ojalá y lo sepan resolver. Pero aquí el reto para todos es cómo articulamos una propuesta que nos permita cubrir el vacío que yo vi el 20 de noviembre en las calles. Y había un vacío por ausencias. Estaba, desde luego, aquí ya se dijo, la ausencia de los 43 y de muchos miles más que están desaparecidos. Pero estaba también la ausencia de los partidos, de las personalidades políticas, muchas, que a lo mejor, como decía aquí el senador Barbosa, pues tenían que ir con otra cachucha a manifestarse ese 20. Pero también vi que había ausencia de un programa viable que articulara las transformaciones que la nación necesita. Yo creo que ahí todo este grupo y muchos más que están fuera, y ahí modestamente desde la trinchera en la que nosotros trabajamos de las organizaciones campesinas, desde luego que llevaremos la información de esta reunión para que, si ustedes lo tienen a bien, se puedan tomar en cuenta también las propuestas que ya hemos formulado y decirles, tenemos una ruta de actividades de aquí hasta el mes de abril, y como dice en su documento el ingeniero Cárdenas, ojalá podamos contar con el acompañamiento en esas reivindicaciones que desde las organizaciones campesinas indígenas tenemos, y desde luego y nos permiten tomar en cuenta y fortalecer la unidad, la solidaridad que tenemos con todos aquellos que estamos en desacuerdo con la forma en que están llevando los destinos del país. Surge esta reunión a partir de un movimiento en el cual el país está lleno de movilizaciones sociales. Fue una chispa, lo de Ayotzinapa, que movió a que el malestar social que existe en regiones y en sectores del país haya surgido, y creo que es importante subrayar, pienso que no van a estar en desacuerdo ustedes, que este movimiento que se está dando a nivel nacional generalizado, que busca el rescate del país, no debe ser solo de la izquierda. El llamado debe ser a todos los mexicanos, y sin distingo de militancias, pero sí identificado con las ideologías nacionalistas y patrióticas que nos unen a todos nosotros, heredadas de nuestros padres, fortalecidas a lo largo de nuestras trayectorias, y que debiéramos nosotros entonces manifestar, sin pretender encabezar movimiento alguno. Nos planteamos todos simplemente en que sepan estos grupos sociales que nos solidarizamos totalmente con ellos, que estamos en acuerdo con lo que les motiva, y que nos une ese mismo propósito de rescatar al país de una situación tan crítica como la que se tiene actualmente. No se pretende encabezar a estos grupos sociales. Ellos tienen motivación propia, tienen organización. Quizá el saludo que les demos desde esta reunión que se les ha dado, especialmente en las palabras de Cuauhtémoc Cárdenas y de Porfirio Muñoz Ledo, con ideología y con profundidad en sus manifestaciones, va a identificar por qué hay autoridad moral para ello, decía él. La situación que el país vive y que tiene manifestaciones de ingobernabilidad ya, deriva de decisiones populares tomadas en salones pequeños, ahí en Los Pinos, en donde a espaldas del pueblo se toman decisiones que afectan a las condiciones socioeconómicas de toda la población. No voy a hacer un listado de cosas, pero sí a mí me mueve mucho la parte relativa a los energéticos, heredados por la expropiación petrolera muy viril, muy inteligente que hizo el general Lázaro Cárdenas, con estrategia y con táctica para el momento oportuno que se dio desde que él estaba en la zona militar, en las zonas militares del norte de Veracruz, y vio cómo la explotación del petróleo hacía grande riqueza para los extranjeros y el grado de trato inhumano que se recibían los trabajadores. Hacia adelante, para que en ese proyecto transitemos con inteligencia el trayecto de un nuevo constituyente y hacer y construir un nuevo país. México está sangrando, México está herido, México está dolido. Hoy más que nunca reclama una orientación y reclama un proyecto a seguir. Creo que
lo que ha expresado aquí el ingeniero Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, lo que ha dicho Camacho Ifigenia, César Buenrostro, Leonel, que como fundadores de esta corriente nos están dando otra vez la esperanza, como bien decía el senador Barbosa, de tener un nuevo comienzo. Por lo tanto, yo le propongo a esta corriente democrática de la cual fui yo dirigente jurídico, y también tuve esa esperanza y ese sueño de que se constituya, ustedes convoquen a una comisión redactora para ese nuevo proyecto de país, para esa nueva constitución que habrá que valorarse, habrá que reflexionarse y discutirse en un constituyente. Y que ejerzamos por primera vez en este país el artículo 39 constitucional, que nunca se ha utilizado, jamás lo hemos ejercido. No dejemos que la Suprema Corte nos coarte el derecho de participar en una consulta en el próximo elección del 2015, sino que nosotros convoquemos a que la gente en esa misma elección de alguna manera se pronuncie, de alguna manera se manifieste pacíficamente en esas mismas urnas, con la participación ciudadana, que diga, que se exprese que queremos un nuevo constituyente y que queremos un nuevo Estado nacional que recupere la soberanía, la justicia y las nuevas instituciones que respondan a lo que está pidiendo hoy el pueblo. Muchos han dicho que no se va a criticar aquí al PRD y a la dirigencia, pero yo sí lo voy a hacer, porque creo que lo peor que se puede hacer en política es el autoengaño, y yo me considero de izquierda y yo creo que es importante renovar lo que está aquí, y creo que esta es la peor crisis que México ha vivido desde 1994, y me preocupa que no veo en ninguna parte de la izquierda dónde están parados. Ellos no saben dónde están parados. Yo le pregunto a ustedes que fundaron esta corriente en la transición, en 1988, los años que siguieron, 94, 95, 96, ¿qué país se imaginaban? ¿Se imaginaban un país lleno de fosas? ¿Se imaginaban una izquierda ajena, dentro de muros, afuera de la sociedad? ¿Eso es lo que ustedes imaginaban? Yo creo que no. Yo creo que la esperanza que fundó esta corriente y que fundó el PRD es algo muy diferente. Sí, estamos mejor que el 70, que 1970, 1968. Tal vez ya no matan impunemente, eso parece, aunque sea en público, estudiantes. Pero si lo comparamos con 96, 98, perdón, no estamos bien, no estamos mejor, estamos, exacto, peor, hemos retrocedido. Yo creo que a mí lo que me preocupa mucho es que no todos, pero veo a muchas personas ajenas a lo que está pasando aquí afuera. Afuera, unos cuantos metros, kilómetros, no sé si saben, pero a las 2 de la tarde va a haber una marcha porque se han llevado los presos políticos, que el gobierno del Distrito Federal, que la izquierda reprimió, se lo están llevando a Nayarit y a Veracruz. Y a las 2 de la tarde hay una marcha en el Ángel. Y me preocupa eso. Mucho se habla de un constituyente. Yo creo que es lo que se debe hacer. Tenemos que refundar el Estado, sí. ¿Con qué legitimidad? La izquierda, ¿qué legitimidad va a tener para irse a fundar un constituyente ahorita? No sé si ustedes saben el consenso necesario que se necesita para un constituyente. Ahorita no existe. Ahorita no existe esa legitimidad. Y perdón, digo, puede haber muchas personas que sé que son muy sabias y que creo que tenemos que aprender de ellas, pero la legitimidad ya no está aquí, o por lo menos la gente en la calle ya no piensa que la legitimidad está aquí. Y bueno, también quiero repetir eso, que la izquierda está en el epicentro de esta crisis, no es ajena, no es como en el 88, no es como en el 94. Ahorita la izquierda ya no es la buena de la historia. Guerrero, Iguala, el Distrito Federal son gobiernos de izquierda, son gobiernos que dizque están dentro de los principios del PRD. Y mientras no nos demos cuenta que el pacto que se fundó en el 94 y en el 96 ha terminado, estamos fritos, Y les voy a decir, muchos preguntan, ¿y ahora qué sigue? Después de las movilizaciones, ¿qué sigue? Yo sí les voy a decir qué sigue, lo que pasó en el 88. Terminar la manera en la que se hace política actualmente. Ese es el futuro.
¿Y saben cuál es? Regresar la política a la gente. Dejar de verlos a la sociedad como ellos. No, la sociedad somos nosotros. Y yo lo que quiero es que la política regrese a las personas. Sí tengo que decir, yo no pertenezco a ningún partido. ¿Por qué? Pues simplemente porque yo no voy a pedir permiso para participar, para vivir de lo público. Las instituciones son públicas. Nosotros tenemos que recuperarlas, juntos, todos, sumando. Es la única manera. Gracias. Gracias. Ahora nos tocó hablar a los jóvenes en esta reunión. De entrada, agradezco la invitación y considero que en gran medida retornar a los orígenes de lo que fue la Corriente Nacional Democrática es la actualidad de esta convocatoria. Y retornar a los orígenes no solo significa retornar a los procesos sociales, sino también a la etapa de juventud de un movimiento que todos conocimos y que hoy está nuevamente convocándose en torno a eso y a ese origen que nos puede permitir tener una vigencia, tener una actualidad y poder poner las demandas sociales por delante. En ese sentido, muchas de las experiencias que nos quedan de la Corriente Nacional Democrática, sin duda, radicaron en ese proyecto de Ciudad de México. Un proyecto que hoy se encuentra en disputa y que sin duda alguna, a partir de las últimas administraciones en la jefatura de gobierno, está en cuestionamiento muchos de esos elementos que se fundaron, sobre todo a partir de la Corriente Nacional Democrática. Es importante mencionar que esa vinculación que dio vida entre procesos sociales y lugares instituidos y toma de decisiones instituidas, políticas en la Ciudad de México, era un motor fundamental para poder construir ese proyecto de Ciudad de México. Hoy, a partir de los procesos de criminalización de la protesta, a partir de todo un proceso que ha impedido la movilización, que ha impedido que se vuelva a manifestar la sociedad civil en el Zócalo, es que está en predicamento. Y creo que es fundamental que este espacio, como primer paso para recuperar esos orígenes, pueda pronunciarse hoy, no solo por la libertad de los presos, que es urgente, que son 11 de ellos que han sido consignados ya a penales federales, acusándoseles de delincuencia organizada, de uso exclusivo de artefactos explosivos. En ese sentido es fundamental que empecemos con ese pronunciamiento de libertad de los presos políticos de la marcha del 20 de noviembre y que también cuestionemos directamente al gobierno cuál es la intención de generar esos protocolos y detenciones arbitrarias, cuál es la intención y sobre qué está fundada, porque habrá que preguntarnos qué significa pedir mano dura después de Ayotzinapa, qué significa pedir la intervención de la fuerza del Estado para dirimir los conflictos sociales después de Ayotzinapa, qué significa, porque estamos ante una vía de cuestionamiento en la cual nos estamos jugando la democracia de este país. Y esa democracia no solo se está jugando en los mecanismos de participación social, sino también se está jugando en los mecanismos para dirimir conflictos. Y ese es sin duda uno de los puntos fundamentales que habrá que apuntalar en esta convocatoria y en este proceso que, repito, vuelve a los orígenes, a esos orígenes que eran más del movimiento que de la estabilidad institucional, a esos orígenes que eran más de lo imposible que de lo posible, a esos orígenes que en el 87 dieron fuerza para crear un proyecto que parecía que era imposible, pero que hoy, después de mucho tiempo, hemos sabido de sus avances para democratizar al país. Y que en ese sentido empecemos con ese pronunciamiento y podamos restablecer todo eso que nos fundó y toda esa juventud del movimiento que hoy está en los pies de las nuevas generaciones. No sea la única, sino que se reproduzcan permanentemente con la finalidad de que avancemos en los propósitos que se han estado externando aquí. Hemos recogido con mucha atención todas las intervenciones, la del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, la del licenciado Porfirio Muñoz Ledo y la de cada uno de ustedes, con la finalidad de dar la discusión con mucha claridad, con mucha firmeza y con mucha determinación en el estado de Guerrero,
con compañeros que coincidimos y hemos coincidido plenamente con los postulados, con los principios del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, ¿sí? Por eso mismo deseamos que ojalá no tan lejos podamos participar en una reunión nuevamente como esta, porque es necesario edificar la unidad y la organización para poder lograr los cambios que México necesita. Asimismo, en Guerrero, un estado que ha sido en muchos casos pionero de las luchas sociales, hoy se encuentra en una situación que está desangrándose por los gobiernos que hemos padecido en sus distintos niveles. Por eso, los padres de familia de los compañeros 43 desaparecidos y de muchos compañeros más que tenemos desaparecidos en el estado de Guerrero, se han estado pronunciando por no reconocer las mentiras que el procurador Cansado ha estado dándoles a conocer una y otra vez, porque este procurador ya debió haber renunciado, puesto que no tiene capacidad de investigación para que con precisión pueda dar información a los padres de familia del paradero de los 43 jóvenes desaparecidos. Por eso mismo, yo quiero invitar a los senadores que se encuentran en esta reunión, al senador Encinas, al senador Barbosa, para que inviten al procurador y al representante de los derechos humanos a nivel nacional, para que no se busque, como se ha buscado entre los muertos a los 43 compañeros, que se busque en las cárceles clandestinas, que se busque en los cuarteles militares. Seguramente allí va a haber una respuesta. Y yo quisiera, de veras, senador Encinas, senador Barbosa, que esto se hiciera lo más pronto posible. Posiblemente también allí encontraremos a nuestros compañeros vivos. Gracias, compañeros. Gracias. Tengo hoy por hoy un programa de radio que se llama Horizontes, pero es un periodismo alternativo, no somos de los medios dominantes. También he sido productora de la BBC de Londres en documentales, en televisión. Y yo les quiero decir que estamos de acuerdo, y no voy a repetir todo lo que ya se ha dicho, pero es importante que ustedes sepan que muchos de los que hoy por hoy son dirigentes han caído en la hipocresía, en la ignominia de venderse a votos de poder criminales y que se han enriquecido de manera ignominiosa. Lo que nos acaba de pasar, señores, fue en Ayotzinapa, estos 43 mártires, es lo que derramó la gota de agua, y que estas movilizaciones sociales no van a parar porque no hay credibilidad. El PRD, hoy por hoy, ya lo dijeron, está pasando una crisis de credibilidad. ¿Por qué? Porque toda la gente de Guerrero es precisamente fosas clandestinas, cientos de miles de fosas clandestinas que se están descubriendo cada vez más. Y no solamente estamos hablando de Guerrero, sino de Michoacán, de Oaxaca, de Chiapas y de muchos otros lugares. Hoy por hoy, señores, estamos cansados, la sociedad está cansada y siempre le dan la voz y el voto a los hombres. Las mujeres también tenemos voz y estamos organizándonos, y pertenecemos a organizaciones sociales importantes, donde vamos por casa, escuchando su queja y su enojo. Hay coraje, hay indignación. Es ignominioso que muchos de los funcionarios hoy por hoy nos tratan con desprecio a muchas de las gentes que también son perredistas o gente común. Les falta humildad, señores, mucha humildad a los que detentan hoy un puesto de poder. Necesitan bajarle un poquito a su ego y necesitan hacer una transformación profunda, porque todos los elementos ideológicos que se han dado de la izquierda hoy por hoy están rotos. Hay una ruptura de credibilidad entre las izquierdas y la sociedad civil.
Yo como sociedad civil, como periodista alternativa, quiero decirles, no quiero repetir todo, pero sí veo mucha hipocresía, veo mucha corrupción en el gobierno del Distrito Federal, prepotencia, no nos atienden a los compañeros que somos perredistas y mucho menos a prensa que somos además amigos, ¿verdad? Entonces, esta hipocresía debemos decir que ya basta. Hay gente aquí que está en puestos de poder en el gobierno del Distrito Federal y en algunos otros lugares que de verdad se esconden. Entonces, ¿cómo vamos a poder nosotros transmitir si ustedes mismos no nos dan esta credibilidad? Lo que proponemos, porque yo he sido profesora universitaria 31 años en ciencias políticas y en otros países del mundo, en Colmex, yo admiro mucho a Porfirio Muñoz Ledo. Maestro, cuando usted en ese entonces daba la postura del nuevo orden económico internacional, no sabe en ciencias políticas cómo lo admirábamos. Para usted es un ícono, para nosotros igual que el licenciado Cuauhtémoc Cárdenas. Pero lo que necesita la izquierda directamente, señor, es una propuesta, unidad. Necesitamos unidad y necesitamos gobernantes que sean moralmente superiores, que tengan primero preparación, que tengan experiencia, que tengan credibilidad, que tengan moral, ética, y si tienen un poquito de espiritualidad y conciencia, eso ayudaría mucho, y que no tengan esa ambición tan radical de llegar al poder y enriquecerse rápidamente y no repartir, que eso es lo que ha sucedido en el PRD, señores, lo sabemos. No, permíteme. Entonces, necesitamos nada más unidad, y las personas moralmente superiores son Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Marcelo Ebrard, el doctor Elías Miguel Moreno Brizuela. Necesitamos gente humanista que sea sujeto de transformación. Gracias. El diagnóstico de qué fue, de cómo estamos, ya lo hicieron brillantemente el ingeniero Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, y lo complementaron compañeros. Mi propuesta va a parecer aparentemente de perogrullo, pero yo invito a que reflexionemos en cómo diseñar, cómo hacer atractivo para el ciudadano ese espacio para que el ciudadano vaya y proponga sobre el nuevo constituyente, para que no caiga en el autoengaño, para que no caiga en otras posturas. Posiblemente la gran consulta popular sea el referente cuantitativo para que el cualitativo sea el constituyente. Dirían la respuesta, bueno, pues hay que armar el espacio conforme a la necesidad, a la imaginación de cada lugar. No es tan sencillo. Posiblemente en el sindicato de telefonistas sea sencillo, pero posiblemente en otros lugares no. Actualmente soy el presidente del Consejo de Participación Ciudadana de Valle Dorado, un lugar panista 100%, lo ganamos con acuerdos ciudadanos. Pero nos hemos dado cuenta que el peor enemigo del ciudadano puede ser el ciudadano mismo. No le llama la atención una práctica como esta. Por ahí lo dijo el joven, el ciudadano de afuera no cree en nada. Pensemos en paremos un poquito y reflexionemos en ese espacio, en ese local físico o en ese espacio que a la vez sea cibernético y que tenga mucha modernidad, para que le sea atractivo al ciudadano, para que haga su propuesta para el constituyente. Es únicamente mi propuesta. Hagamos un espacio muy atractivo para que el ciudadano pueda verter toda la sabiduría. Aquí hay experiencia, pensemos cómo. Muchas gracias. Pues una luz de esperanza en medio de la muy difícil situación por la que está atravesando nuestro país. Decirle al compañero Luis Cisneros, ya se me fue, que tanto el senador Barbosa, el senador Raúl Morón y el servidor, desde un inicio estamos haciendo el seguimiento de los hechos de Iguala, estamos haciendo el seguimiento de las investigaciones, encontrando los puntos débiles, hay muchas contradicciones, y vamos a atender en particular este hecho, como estamos ahorita junto con Clara Cutzman y Javier González, tratando, porque está difícil el asunto, de atender las detenciones de la compañía y los compañeros que están siendo ya remitidos al Reclusorio Norte, a Santa Marta y a los penales de alta seguridad de Veracruz y de Nayarit, ya acusados estos por terrorismo. Lo que da cuenta que este clima de enrarecimiento político
Félix Gamundi lo decía el otro día en foro que estuvimos, hacía muchos años, desde el 68, no habíamos vivido un clima de enrarecimiento como el que estamos enfrentando hoy, donde hay rumores, donde hay campañas de desprestigio, donde hay provocación, donde hay amenazas de nueva cuenta en el discurso oficial, que en lugar de enfrentar y dar la cara a los problemas, amagan con una salida autoritaria. Y yo creo que ese es el tema nodal que tenemos que abordar ahora. Pero estamos, lo han dicho todos, en una profunda crisis política y en la mayor tragedia humana que hayan vivido las mexicanas y los mexicanos en los últimos años. Es un proceso de descomposición política del Estado mexicano, pero también de degradación de la moral y de la ética pública. Y esto ha alcanzado a todos los órdenes de gobierno, a todos los poderes de la Unión, aquí lo han dicho muy bien, y a los partidos políticos, a todos, lamentablemente ahora también a la izquierda, porque los hechos de Iguala lo que ha puesto en evidencia es que este proceso de descomposición y degradación política ya alcanzó a la izquierda, no solo en Guerrero, sino en muchos municipios y en muchos estados de la República. Por eso creo que hoy, en un proyecto como el que se está planteando construir aquí hoy, en este espacio de reflexión, no solamente hay que encarar los problemas tal y como son, sino debemos buscar darle un contenido ético fundamental. Para mí, el componente ético hoy, frente al descrédito, frente al deterioro de la vida institucional, debe ser el eje articulador de un nuevo movimiento social, en donde quepa mucho más gente, más allá de las filas de los partidos. Y por quienes estamos aquí presentes, mujeres, hombres, estoy convencido de que ese aspecto ético nos puede ayudar a ir construyendo una nueva luz. Y el primer paso para tener credibilidad y para recuperar esta congruencia con nuestros principios y nuestras ideas es que se conozca la verdad. No solo quiénes fueron los autores materiales intelectuales, quiénes fueron las autoridades federales, locales, municipales que por acción o omisión permitieron esa tragedia. ¿Cuál es la red de complicidades que permitió la operación de estos grupos delictivos en Guerrero? Pero no son guerreros, Michoacán, Estado de México y Morelos, en caso de los Rojos y de Guerreros Unidos, pero en todo el país. Pero también necesitamos saber cuáles fueron las relaciones, los mecanismos a través de los cuales obtuvieron sus candidaturas todos aquellos alcaldes que hoy están vinculados claramente con la delincuencia organizada. Y no podemos aplicar la política del avestruz, voltear hacia otro lado, porque mientras nosotros no esclarezcamos el nivel de penetración de la delincuencia organizada en la estructura del PRD y se financió con dinero sucio algún dirigente o alguna campaña, nunca vamos a poder recuperar la credibilidad que teníamos. No solo afecta esto al PRD, afecta a toda la izquierda, y hoy tenemos que reivindicar la ética como el principio y el valor fundamental de nuestro desempeño y nuestra conducta. Muchas gracias. Reflexión y se ratifica un compromiso profundo por la transformación del país, que hoy está en una situación más difícil que nunca. Yo creo que los acuerdos centrales es que nuevamente este núcleo encabezado sobre todo por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas ya es un enorme triunfo, porque el país lo necesita. Y en esa perspectiva las propuestas me parecen significativas, pero yo ahí lo primero que quiero recomendar es que seamos muy modestos en la situación nacional. No hay que olvidar que venimos de una derrota, la última, en cuanto a que no hemos podido concretar el asunto de la consulta. La consulta nos han cerrado las puertas arteramente, arbitraria y legalmente. Y obviamente la propuesta de un nuevo constituyente, siendo lógicamente correcta, tiene que avanzar en una perspectiva de ir ganando esa correlación de fuerza. En la calle
El 20 de noviembre, vean, la gente grita cada vez con más energía. Obviamente el asunto de la aparición de los 43 compañeros normalistas y que se vaya Peña Nieto. Esa es la consigna que en este momento está en la calle. Y otra consigna que yo creo que es superior a la de nosotros, porque no basta que se vaya, hay que ver qué construimos y cómo lo construimos, pero hay que conectar con el ciudadano, porque si no conectamos con la visión del ciudadano, con el sentir, con el estado de ánimo del ciudadano, podría parecer demasiado lejana nuestra propuesta. Esto me parece que es un elemento que nos obliga a reflexionar el tema, a profundizar en el tema. No digo que esté mal lo que se está planteando, lo que digo es que hay que construir los eslabones que nos permitan llegar a eso. Eso es lo primero. Lo segundo, no quiero profundizar en eso, pero yo quiero hacer una afirmación. Hoy el PRD no es parte de la solución, sino es parte del problema. Es evidente que una discusión interna, como alguien sugería aquí, no es más que una falsificación, porque hace mucho que el PRD que nosotros ayudamos a construir, a hacer crecer, a que fuera un compromiso con los ciudadanos, ya dejó de serlo. En este momento es otra la lógica, otra la realidad, y además se tejen de otra manera las cosas. Ahí no hay discusión, no hay reflexión, no hay nada. Lo mejor que podemos hacer es abandonar ese partido. Y por otra parte, yo quiero decirles nada más una acción muy breve. Muchos compañeros, algunos compañeros que estamos aquí somos profesores del Politécnico. Sí, aquí veo al compañero, y a varios más. Tenemos que ser militantes clandestinos, compañeros. No podemos ser públicamente decir que somos periodistas. Hicieron ya en el PRD algo que yo nunca pensé que iba a hacer. Siempre fue uno de los orgullos más grandes ser periodistas. Ahora da pena en muchos lados presentarse como tales. En la marcha del 20 de noviembre yo decía, se necesita ser verdaderamente temerario. Ya me corrigió, no, se necesita ser suicida para presentarse con una bandera del PRD. ¡Qué vergüenza! Y esto no lo vamos a poder solucionar ni fácil ni difícilmente. No tiene solución desde el punto de vista. Y lo mismo quiero ser enfático en el asunto del gobierno del DF. Creo que el licenciado Mancera está totalmente entregado a los intereses del peñismo. Cuando ha estado en mayor peligro Peña, aparece Mancera con alguna cosa. O sube al metro, o reprime, o lo que hizo ahora el 20 de noviembre. Es absolutamente fuera de norma que si están un grupo de agresores, 50, 100, 200, los granaderos se van contra toda la plaza, contra todo el Zócalo, y agarrando indiscriminadamente a gente y llegan hasta 3 o 4 lugares de distancia. Yo con eso concluyo, creo que es evidente que tenemos que hacer muchos cambios, pero además tenemos que ganarnos nuestra credibilidad. No estamos como hace 30 años. Hoy partimos de un punto de descrédito de la izquierda que nos obliga a ser claros, contundentes y trascendentes en nuestras propuestas. No podemos salir con medidas tibias, compañeros. Gracias. Está colocando una lección muy importante para viejos y jóvenes. La lección es la criminalización de la izquierda. Después del 68, el gran reto o el escenario que nos plantea la historia, por un lado, es la criminalización de la izquierda, con lo que sucedió en Iguala. Y del otro lado de la moneda está el escenario nacional, están los fraudes electorales de cada 3 años, están todo lo que representa la derecha en este país. La lección es muy dura. Y la criminalización de la izquierda también está llevando a la lógica de criminalizar al ayuntamiento. Creo que se tiene que ser muy analítico con esas dos circunstancias históricas, no menores. Y me parece que la transformación moral que se plantea únicamente puede pasar si la gente se apropia de la vida pública. Es necesario que este pueblo se apropie de la vida pública para que en serio empujemos una transformación moral. Esa puede ser una de las banderas importantes de este movimiento. Segundo, hay un bastión que cuidar porque le costó mucho a mucha gente, la Ciudad de México.
Hablando con alcaldes de algunos otros estados, ellos decían, es que nosotros los poníamos de referencia, decíamos que queríamos hacerlo como se hacía en la Ciudad de México, como se hace en la Ciudad de México, pero ahora ya no sabemos qué decir. En 2 años tenemos que empujar, y si es adecuado en una valoración política que podrá verse en las próximas semanas, podemos empujar la diferenciación del PRD del DF frente al PRD nacional. Y desde el PRD del DF que estamos aquí, podemos empujar la disolución de las corrientes a nivel interno. Y lo que tenemos que hacer es volcarnos a ser más de izquierda y dar un paso fundamental en esta ciudad. La Ciudad de México debe ser cuidada estratégicamente para lo que sigue. Tercero, es necesario llamar a los alcaldes de izquierda, de todos los partidos. No podemos dejarlos aislados en la perspectiva de que a su suerte vean cómo les va. La Asociación de Alcaldes de México, la ALMAC, va a convocar a mesa directiva la próxima semana. De los resolutivos que aquí se tomen, vamos a sumarnos y a proyectar que se vuelva un polo de atracción que cuide, analice y delibere sobre lo que aquí se acuerda. Y en cuarto lugar, creo que tendríamos que llamar a una convención nacional por una nueva república. Calcular las fechas, no nos lo van a dar. La derecha no concesiona nada. Tenemos que empujar que eso se dé desde los ámbitos locales, porque el pleito electoral del próximo año está en las alcaldías. Y si no entendemos que hay que defender esos escenarios, sí, con las mejores mujeres y hombres, pero sobre todo con proyecto. Es tiempo de un proyecto, no de candidatos. Es tiempo del proyecto y ahí es donde hay que empujar el escenario. Muchas gracias. Gracias. La despintada. Y como ya lo estamos viviendo, el mundo está cambiando. Estamos comenzando la sociedad del conocimiento con nuevas industrias, como las industrias creativas. El ingeniero las ha impulsado y estamos ante la generación del milenio que se mueve distinto en la sociedad. Y por ello, termino así, celebro la propuesta del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y de Porfirio para que nos demos una gran oportunidad hacia el futuro y retomar, sí, efectivamente, los postulados, los principios de la izquierda, pero sobre todo agarrar las nuevas causas ciudadanas. Me llama mucho la atención que se quiera construir un nuevo pensamiento crítico, dinámico, no inercial, y que construyamos un nuevo modelo conceptual para la izquierda, que innovemos para la izquierda, para que estemos a la altura de los tiempos. Muchas gracias. Un país donde por primera vez en la historia el gobierno priista y los poderes fácticos de México han logrado poner terreno parejo para todos los partidos y las fuerzas políticas. No nos perdamos. Es propósito de la reacción el querernos hacer creer que todos somos iguales, que todos los que actuamos en política, independientemente de dónde lo hagamos, somos iguales. Es el sueño de la reacción, es el sueño de los oligarcas. Y un puñado de burócratas adueñados de los partidos de izquierda les han permitido esta situación. Necesitamos rigor en el análisis. El problema no es la izquierda, entendámoslo así, como el problema no es el país, sino aquellos que están adueñados de él y se los tenemos que arrebatar. Hoy se han presentado una cantidad valiosa de iniciativas, todas muy atendibles, y creo que es muy difícil procesarlas en un tiempo tan breve. Yo no voy a repetir las propuestas que se han hecho, sería ocioso, todo mundo las ha registrado. Desde la primera intervención del ingeniero Cárdenas,
proponiendo una nueva constitución secundada en la intervención de Porfirio y también refrendada en todas las demás. Les quiero decir, yo me siento muy orgulloso, además de estar en esta reunión, de ver que aquí hay una cantidad muy grande de jóvenes que están en las calles también. Nuestros hijos y los nietos de muchos aquí presentes están en las calles. Y muchos estamos y seguimos en las calles, pero no basta. Hoy tenemos un gran movimiento en marcha, pero también tenemos un riesgo de que esa fuerza impetuosa que se expresa en las calles termine solamente en un gran ejercicio catártico. Necesitamos que eso conduzca hacia algún lado. Las marchas no van a estar ahí todos los días eternamente y necesitan de una direccionalidad. A lo mejor a la mayoría de los aquí presentes nos toca ser retaguardia de esos movimientos. Hagámoslo con orgullo y hagámoslo teniendo en cuenta que la retaguardia tiene que seguir a la vanguardia, pero que si la vanguardia se detiene, la retaguardia tiene siempre la posibilidad de empujar. Hagámoslo, pensemos. Yo creo que de aquí tenemos que salir con el compromiso de reflexionar todo lo que se ha dicho. Hay muchos lugares en el país donde grupos de obreros, de campesinos, de estudiantes, de amas de casa, de mexicanos por todos lados están discutiendo la necesidad de una nueva república, la necesidad de un nuevo pacto social, la necesidad de una nueva constitución. Yo quiero proponer que de aquí tomemos el compromiso, que se haga un grupo de trabajo pequeño, que recoja todo lo que acá se ha dicho, que se genere un documento, porque me parece que lo más valioso que puede salir en una primera instancia de esta reunión es que haya un documento con una direccionalidad definida, con todo lo que se ha dicho, que pueda alimentar o que pueda enriquecer la discusión que ahora se está dando en muchos lugares en México, y que de allí vayamos construyendo un gran movimiento para llegar efectivamente a una nueva constitución y a un nuevo país. Creo que tenemos mucho trabajo, pero venturosamente creo que tenemos mucho material y muchas ideas que aquí se han vertido. Me parece que a partir de ello podríamos, independientemente de las muchas otras reuniones que se están generando en todos lados, pensar en una nueva reunión como esta, donde vengamos después de haber analizado, de haber trabajado con este documento que yo propongo. Se han propuesto otros documentos, no se contrapone con esta idea, creo que podemos trabajarlo y entonces salir con tareas, todos con tareas definidas, para que realmente, teniendo claro lo que dijo uno de los oradores, es muy difícil llegar a un nuevo constituyente. Suscribo lo que dijo René Torres Bejarán. Si fuera fácil, ya se hubiera hecho. Tenemos que trabajarlo. Es muy difícil construir. Hoy tenemos que abrir la puerta para todos los mexicanos que quieran trabajar en este esfuerzo, independientemente de si son miembros o no de un partido, si han sido o dejaron de serlo o nunca quieren ser. Este es un proyecto por una nueva nación y así lo tenemos que pensar. Me parece que si lo asumimos de esta manera, esta habrá sido una reunión muy útil, además de rica en pronunciamientos. Yo los invito a eso. Insisto, mi propuesta es que aquí se forme un grupo de trabajo pequeño que enriquezca al grupo que organizó a esta reunión y que se procese un documento recogiendo todo lo que ahora se ha dicho,
todas las propuestas que acá se han generado y que están sobre la mesa, y que volvamos a caminar. No digo que empecemos, que volvamos a caminar. Sumémonos a aquellos que nunca han dejado de caminar, y de verdad, felicidades a quienes nos convocaron, felicidades a quienes han dado sus opiniones, y muchas gracias, ingeniero, muchas gracias, Porfirio, muchas gracias. Cada uno de nosotros de buscar un cambio positivo, democrático, progresista en el país. Me parece que Félix acaba de hacer un resumen de lo que ha sido esta reunión. Creo que habrá que formar un grupo, un pequeño grupo para hacer el pronunciamiento que surja de esta reunión. Yo solo les sugeriría que pensáramos, no hacerlo precipitadamente, creo que hay que hacerlo con cierta calma. No vamos a repetir lo que fue la corriente democrática, pero sí querría en este caso recordarles que el primer llamado de la corriente democrática fue el 1 de octubre de 1986, y la propuesta que la corriente hizo al país pues se vino haciendo como 6 u 8 meses después. No vamos a tardar tanto, pero sí quiero pedirles que nos den tiempo. Recogemos todas las propuestas, recogemos las propuestas inmediatas, buscar, lo ha señalado Alejandro Encinas, buscar cómo podemos desde distintos esfuerzos intervenir para que sean liberados los jóvenes detenidos aquí en la zona del Zócalo el pasado 20 de noviembre, que podamos intervenir por detenidos también en Nayarit y otros estados por las mismas razones. Recogemos la propuesta que se ha hecho de la Comisión de la Verdad. Me parece que es muy importante, pero también, como aquí se ha dicho, tiene que ser algo que surja de los principales agraviados. Está agraviado sin duda todo el país, estamos agraviados todos, pero tenemos que pensar que esta propuesta pudiera llevarse a los principales agraviados, y si ellos están de acuerdo, pues ayudar a que se constituya esta comisión, y si no, pues seguir acompañándolos como cada quien lo hemos estado haciendo desde nuestras diferentes posibilidades y trincheras. Pues solo agradecerles esta oportunidad de saludarlos, de darles la mano a todos, y que estemos pendientes de próximas convocatorias. Me parece que hay mucho en qué trabajar, propuestas económicas, sociales, constitucionales, el procedimiento de cómo se puede llegar realmente a un constituyente. No es nada más cuestión de pararse a convocarlo, hay que pensar cuáles pueden ser las vías constitucionales para llegar a ello, que por cierto no están previstas en la propia Constitución. En fin, hay muchas cosas que hacer, y solo, repito, agradecerles las muchas iniciativas que aquí han surgido, y agradecer a todos su presencia, su asistencia, su amistad, su solidaridad. El acero apretar y el brilón, y retiembla en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón, y retiembla en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. Niño patria, tus sienes de oliva, de la paz el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios se escribió. Mas Dios hay un extraño enemigo
acero a prestarle el rigor, y retiembla en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón, y retiembla en su centro